Dice Aisla, pero en los meses precedentes luchó titánica y amargamente. Se sintió defraudado ante el cruel golpe del destino porque le quedaba, entendemos que es simplemente la enfermedad y la muerte, porque fue una muerte natural, como está quedando claro. Se sintió defraudado ante el cruel golpe del destino porque le quedaba mucho más por decir que lo que dejó escrito. Pero como el magnífico luchador que siempre había sido, no se dejó vencer fácilmente por la muerte. Bueno, fácilmente no, pero evidentemente se dejó vencer porque esto es algo tan inevitable como lo que he dicho de que el alumno que está inclinado al mal al final acabe manifestándolo. El morir es algo inevitable también, incluso mucho más inevitable, claro, porque no hay accidente que pueda modificar eso. Bueno, pues quería ahora tomar algunos pasajes que, como si esto fuera un seminario psicoanalítico, merecen atención y comentario. En la página 54 me encuentro algo muy recomendable, también una información negativa, muy recomendable para ser tenida en cuenta por todos los educadores y sobre todo por las autoridades que están por encima de estos educadores. Dice Eichhorn, ningún chico es digno de un crédito absoluto. Ningún chico es digno de un crédito absoluto. Yo no sé quién se inventaría aquello de que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. Bueno, lo de que inguino veritas y antes en griego tiene mucha más solera, pero evidentemente el que dijo que, claro, los borrachos dicen la verdad cuando están borrachos, no cuando quieren conseguir más vino. Entonces mienten, claro. Los borrachos dirán la verdad cuando están borrachos, no en general, no cuando quieren conseguir más vino. Y los niños dirán la verdad. Yo no sé quién dijo esto, pero evidentemente o no tenía niños o tenía muy mala idea y quería condenar a alguien con el testimonio de un niño. Los niños dirán la verdad cuando no les vaya nada en ello. Podemos decir que la profesión del diplomático es todo lo contrario que la profesión del filósofo, porque los diplomáticos tienen que evitar decir lo evidente. Vaya, alguien con una joroba, alguien con 3 ojos. Los diplomáticos tienen que evitar decir por diplomacia lo evidente, mientras mi país quiere concesiones petrolíferas, eso es lo evidente, no lo puede decir, tiene que disimularlo. El trabajo del diplomático es disimular. El trabajo del filósofo podríamos establecer que es todo lo contrario, que es decir lo evidente. El ser es. Eso es lo evidente. Sin embargo, podemos añadir que el filósofo natural o el científico a veces tiene que negar lo que ve. El diplomático no dice lo que ve, el filósofo dice lo que ve, pero el científico a veces tiene que negar lo que ve, porque se debe a una apreciación superficial, los sentidos pueden engañar, y puede estar siendo sometido a un truco de prestidigitación. Por eso ha sido tan fructífera a veces la colaboración entre prestidigitadores como el gran Houdini y científicos que intentaban negar una verdad popular, es decir, una falsedad. Por ejemplo, nosotros vemos con nuestros sentidos, y es algo que vemos, es algo que nuestros sentidos exteriores nos dan, vemos, y un alumno me lo decía, que en una fiesta, en una celebración familiar, habían visto pegarse un imán al lugar donde se había puesto una vacuna, un familiar. Lo ven, claro, lo ven. Sin embargo, eso no coincide con la explicación de lo que realmente está pasando. Eso no coincide con la realidad. Lo que ha pasado es que el imán se ha quedado pegado por el sudor. Ya está. Claro, yo me puedo poner en el brazo cualquier cosa y si hay medio para que se quede, se quedará, no por magnetismo,
sino por otro tipo de atracción, mucho más fácil. También he visto en un lamentabilísimo programa de la televisión pública, de televisión española, que está pagado por una agencia de viajes y que por lo tanto es un anuncio largo y que es competencia desleal para todas las agencias que no aparecen en televisión de manera gratuita subvencionada por el Estado. Bueno, este programa es una auténtica vergüenza, es un programa en el que unos pijos de Madrid o de Barcelona viajan por el mundo pagados por esta agencia y sin saber nada del mundo van aceptando lo que se dice a los turistas. En África es especialmente sangrante las cosas que se ven porque hay tribus que se ganan dinero fingiendo unos rituales que ponen en grave peligro a menores de edad. Es por un lado trabajo infantil porque es entretener a los turistas, pero por el otro lado es poner en peligro sus vidas. Y alguien dirá, bueno, claro, es lo mismo que ocurre en Cataluña con els castells, con los castellers que ponen en la cúspide a un niño o a una niña y se dirá, bueno, es que no pasa nada, claro, no pasa nada hasta que pasa, porque efectivamente ya se desnucó, ya se mató una niña que cayó de la cúspide de uno de estos castillos humanos. Bueno, pues alguien dirá que sí, es que es lo mismo. Es que es lo mismo, solo que en Cataluña se hace pues por una tradición atávica, casi cavernaria, por un ocio identitario, pero es que esas tribus lo hacen como medio de vida y exponen la vida de sus hijos zarandeándolos y haciéndoles pasar, los cogen y los agitan en círculo, haciendo que tengan que levantar la cabeza para evitar dejarse el cráneo en un muro o en un escalón. Y en eso consiste el ritual, y en eso consiste la fiesta que los pijos estos del programa veían con grandísima satisfacción y como un ejemplo de una tradición que estaba muy bien, cuando en realidad es algo profundamente delictivo y seguramente no solo desde nuestros códigos, sino también de los códigos de los países en los que estos espectáculos tienen lugar. Otra cosa es que se haga la vista gorda, en este caso para algo malo, como se hacía la vista gorda para algo bueno en el caso del Instituto Göring y la Gestapo con respecto a la investigación psicoanalítica, con sus excepciones, porque claro, nunca pasa nada hasta que pasa, con la excepción del psicoanalista que sufrió el lamentable accidente de la espita del gas. Bien, pues en este programa, una de las atracciones para turistas que hemos visto tiene lugar en Pichincha, en Ecuador, donde hay una especie de museo del Ecuador que es todo falso, es todo mentira y claro, está muy preocupado porque este museo tenga la impresión el mundo de que el museo es todo mentira, como lo es. Y ha prometido dar un comunicado a la prensa ecuatoriana que al final no ha dado, y es todo mentira, es todo mentira. Tiene una línea en la que se puede tener un pie en un hemisferio y otro pie en el otro, perdón, en un hemisferio, sí, claro, en un hemisferio, pero no occidental y oriental, sino septentrional y meridional. Se puede tener el pie en el hemisferio norte y el otro en el sur al mismo tiempo, a pesar de que esa línea varía a lo largo de la rotación y de la traslación y no se puede localizar con tanta facilidad. Es preciso tener un GPS militar de altísima tecnología para ver por dónde está la línea del Ecuador realmente en cada momento de la rotación y de la traslación de la Tierra. Esa línea además en realidad es de 5 kilómetros y al margen de esto, lo que se intenta vender en el museo es un truco de magia, es prestidigitación.
En el programa decían que, bueno, esto es una demostración del efecto Coriolis, pero tenemos que decir que hay científicos que no están de acuerdo con esta manera de explicar que hay científicos que no están de acuerdo, que es mentira y que no tiene nada que ver con el efecto Coriolis. Ya está, punto. Lo que enseñan allí es algo que es objeto de un famoso capítulo de Los Simpsons en el que Bart ofende a Australia porque llama allí para ver si el agua se va por el desagüe en sentido contrario. Es un mito, evidentemente, que cualquiera puede comprobar sin necesidad de cambiar de hemisferio, que lo es. Cualquiera puede comprobarlo sin necesidad de cambiarlo. Simplemente con hacer varios experimentos con el desagüe o con la cisterna y ver que el camino emprendido por el agua es a veces dextrógiro y a veces levógiro, según por dónde venga el agua, según una infinidad de razones que no tienen nada que ver con el hemisferio en el que se esté. Bueno, pues tienen 3 lavabos, tienen 3 desagües en ese museo, uno supuestamente colocado en el hemisferio occidental, pero como he dicho, en realidad está en esa franja de 5 kilómetros, uno en el hemisferio occidental, otro uno en el sur, otro en el norte y otro en el centro. Se supone que según se esté en el norte o en el sur, el agua emprende un camino dextrógiro o levógiro, y en el centro el agua simplemente se cae, se va. Entonces, ¿qué hacen las guías del museo? Cuando tiene que girar en determinado sentido, echan el agua, vierten el agua en una determinada disposición. ¿Que tiene que girar en el sentido contrario? En la disposición contraria. Y que tiene que caerse, la echan muy despacio para que no se forme remolino directamente, y que parece que eso se va con mucha calma. Es decir, es mentira, es un truco de magia, y sin embargo lo vemos. Sin embargo, es algo que hemos visto. Ahí el científico tiene que negar lo que ve, tiene que decir lo que no se ve. El diplomático no dice lo que se ve, el filósofo dice lo que se ve, el científico dice lo que no se ve, la explicación oculta detrás de lo que sí vemos, Volviendo al texto de Eichhorn acerca de los niños y la verdad, los niños dirán, por cierto, ahora hay un niño chillando, parece una perturbación, pero bueno, en cierta medida es una decoración adecuada como los pájaros y otros seres naturales. Bueno, un niño dirá la verdad, como en el famoso cuento que aparece en el libro de Patronio, en El Conde Lucanor, de don Juan Manuel, y en tantos otros cuentos medievales, y que famosamente adaptó Andersen en El traje nuevo del emperador. El niño dirá que el rey, o en el caso de Andersen, el emperador, está desnudo porque no le va nada en ello, y además se ríe del emperador porque no sabe que lo puede hacer asar en un espeto. El niño dice la verdad cuando no le va nada en ello, en general. Si puede hacer daño con esa verdad, pues mejor. Pero que el niño no miente cuando se trate de su propio interés es un absurdo, e incluso cuando no se trata de su propio interés, porque vive en un mundo fantasioso. Por lo tanto, como dice Eichhorn, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ningún chico es digno de un crédito absoluto, por lo que debemos sopesar cuidadosamente el relato del muchacho. Lo que nos cuenta un niño tenemos que cogerlo con alfileres y con mucho cuidado. Recomienda, eso sí, dice, sin embargo, cuando sorprendemos a un chico en una mentira, no debemos avergonzarle. Se debe, en todos los casos, evitar expresiones tales como mientes, debes decir la verdad. Es mucho más eficaz actuar como si el muchacho se hubiera equivocado. Podemos decir, por ejemplo, ¿estás seguro de haber dicho lo que pensabas? Y yo esto ya ni siquiera lo recomendaría, porque ese ¿estás seguro? Es un sinónimo de mientes. Cuando decimos algo y nos preguntan
¿estás seguro? Nos están diciendo mientes. Veo mucho más útil decir, no te estarás equivocando en algún detalle. ¿Estás seguro? Es decir, es como decir mientes. Pero bueno, en aquel tiempo podía, o con un niño podía más o menos, yo no lo recomiendo. Podemos decir, por ejemplo, ¿estás seguro de haber dicho lo que pensabas? Y esto es mucho mejor, y esto es mucho mejor. Ahora, piensa un poco. Piensa un poco. O toma tiempo y dímelo de nuevo. Pedir que se repita. No te estarás equivocando, pero efectivamente es contraproducente ponerlo frente a frente con lo que es la realidad, que estás mintiendo. Yo lo he hecho hace poco, pero delante de compañeros. Me dicen, unas alumnas dicen, mienten. Con ellas, depende, son adultas encima, con ellas depende de lo que quisiera conseguir, naturalmente. Para la reforma, el mientes es relativamente poco útil, hay que hacerlo con más diplomacia. Hay que callar lo que se ve, hay que callar lo evidente, hay que ser un poco diplomáticos. Bueno, pues efectivamente hay un relato lleno de mentiras y me paso a un caso paralelo con o puede ser que me lo haya... Ah, sí, con otra historia de mentira. Pero entonces, el caso de la muchacha que era... Bueno, puede que esté aquí. Puede que esté... La delincuencia es manifiesta cuando se revela por una conducta disocial. Bueno, esto es una perogrullada. Ah, sí, aquí simplemente... Vale. Perdón. Esto no sigue el hilo de la historia porque quería traer el caso de una paciente, bueno, de una niña con un caso similar. Este pasaje quería subrayarlo simplemente porque al tratar de los psicólogos, de los psiquiatras que intentó Eichhorn tomar como modelo pero no le sirvieron, hay dos nombres que no aparecían en la biografía ni en la otra biografía y que simplemente los subrayo. Uno es el de Rank, cuyo análisis sobre la mitología y el incesto él toma de manera práctica, porque de la interpretación de la catarsis aristotélica, o sea, de algo que es plenamente de teoría literaria, de la catarsis aristotélica interpretada por Rank, él toma un conocimiento útil para aplicar en la educación, en la reeducación, que es que el alumno se sienta como el héroe de la historia, y lo toma de la catarsis aristotélica a través del ensayo sobre el incesto de Rank. Y otro autor, tiene aquí un estudiante que estaba en una clase más elemental de la que le correspondía por su inteligencia, que cuando menos era normal. Como su comportamiento era calificado de 1, juzgamos que su vagabundaje comenzó una vez que hubo abandonado la escuela. En caso contrario, hubiese sido tachado de vago, de manera legal. Se comprobó mediante un test la normalidad de su inteligencia. No obstante, pasó muy precariamente el test de Aschaffenburg, que es otra autoridad que no aparecía mencionada, la digo, que usa a Aschaffenburg como autoridad práctica en sus manejos, aunque use fundamental y principalmente a Freud. Explica el test. Este test es como sigue. El muchacho debe cerrar los ojos y durante un periodo de 3 minutos decir las palabras que primero se le ocurran. Se anotan los resultados cada medio minuto. El término medio de palabras dichas en el tiempo prescrito es, en ese caso, en el caso general es de 65. Lo normal es que digan 65 palabras, que se les ocurran 65 palabras, que tengan esa inteligencia verbal. El muchacho estaba muy lejos de alcanzar este término medio, dio solamente 16 palabras y estas con dudas. Esta inhibición no usual de la corriente de sus ideas correspondía a la impresión general que causaba. Estaba físicamente bien desarrollado, su aspecto era más bien atractivo, pero sus movimientos eran perezosos.
Era correcto, pero tímido y reservado. Su falta de comunicatividad indicaba una naturaleza muy pasiva. Todas sus apariencias eran las de un muchacho amable, de un delincuente inofensivo fácil de manejar, porque claro, hay delincuentes y delincuentes. El siguiente paso que quería subrayar, siguiente pasaje, sí. El siguiente pasaje, con lo que entiendo que el de la paciente, bueno, y si no aparece lo contaré por memoria, pero supongo que tengo anotados todos los pasajes que me querían ser útiles. El siguiente pasaje tiene interés ante todo por lo que supone de contexto sociopolítico, de contexto histórico y económico. Me temo que no estará guardado, a no ser que esté en la siguiente página. Bueno, si no aparece lo diré de palabra. El siguiente caso es el de un joven de 18 años que me trajo su madre. El primer consejo fue que debía ser examinado por un psiquiatra. Porque claro, esto no es un libro de teoría, esto es un libro de cuentecillos y de ejemplos y de anécdotas, como casi no se me ocurre otra manera que pueda ser un libro sobre educación, un libro de casos concretos y no de recetas que nunca salen como se supone, nunca salen como la foto del libro. El caso siguiente es el de un joven de 18 años que me trajo su madre. El primer consejo fue que debía ser examinado por un psiquiatra. Los doctores no pudieron encontrar ningún síntoma de desorden nervioso y atribuyeron la pereza y el comportamiento agresivo de los cuales se quejaba la madre a un conflicto familiar. La madre era viuda. El padre, que había sido capataz de una gran fábrica, había muerto muchos años antes. Después de su muerte, la madre consiguió colocarse en una oficina con un sueldo que apenas alcanzaba a subvenir los gastos de ella y de sus hijos. La situación era mejor desde el año anterior, porque la hija mayor había empezado a trabajar. Tenía un año menos que nuestro paciente, aprendió a coser y estaba empleada en una tienda de modas. En la familia había otros 3 niños, chicas de 15, 13 y 10 años. Cuando la madre volvió con su hijo después del examen de los médicos, le pedí que esperase mientras me entrevistaba a solas con él. El joven me causó la impresión de ser afeminado. Parecía tímido, disgustado y nada comunicativo al principio, es decir, un delincuente manejable como el anterior, por el aspecto físico, por el desempeño intelectual. Einhorn dice, bueno, a este lo capeo. Pues igualmente, ¿verdad? Este parece uno fácil, este es un toro fácil. Resultaba difícil pensar que este joven era capaz de los actos agresivos que se le achacaban, y comprendí al momento que debían ser explosiones momentáneas de afecto más que la exteriorización de una naturaleza brutal. Durante la larga conversación que tuve con él, conocí los importantes hechos siguientes. Había terminado el 7º grado en la escuela pública, con buen expediente. Su plan era el de continuar sus estudios en la escuela superior, pero fue interrumpido por la muerte de su padre. Quería hacer el aprendizaje de pintor, pero no encontró ninguna salida. Pero como no encontró ninguna salida, aceptó el empleo de comisionista en un almacén de productos químicos en diciembre del mismo año. Es decir, un pintor contrariado en Austria, con lo cual nos lleva plenamente al contexto sociopolítico, en ese mismo contexto en el que estaba inmerso ese adolescente conflictivo, pero más bien bomba de relojería que acabó inevitablemente estallando, que fue Adolf Hitler, que también era un pintor contrariado, que no pudo triunfar en la pintura y acabó como delincuente, pero no como delincuente de poca monta como estos dos, sino como uno de los mayores criminales del siglo XX. También nos lleva a la época lo que va a venir a continuación, que parece plenamente sacado de una novela de Hans Fallada, o de Döblin, o de la película El Último. La película El Último, con guión de Maya sobre el capote de Gogol. Lo que viene a continuación parece sacado de Fallada, de Hans Fallada.
Quería hacer el aprendizaje de pintor, pero como no encontró ninguna salida, aceptó el empleo de comisionista en un almacén de productos químicos en diciembre del mismo año. A causa del ansia de su madre porque aprendiese un oficio, dejó este empleo a las pocas semanas de trabajar en él y aprendió carpintería. Le gustaba este trabajo y permaneció allí un año, hasta que descubrió que su patrón no era un maestro carpintero, por lo que no tenía derecho a enseñar a aprendices. Es decir, aquí el pobre Lazarillo no es quien engaña, sino es quien recibe el engaño de la sociedad. Es la víctima de una superestructura picaresca similar a la de nuestros siglos de oro, que es ese mundo germánico de Faldada, de Dublín, es ese mundo que quiere engañarlo. No es él el delincuente, es la sociedad quien comete primero un delito, una falta contra él. Que no se queda ahí, va a más. Esto le disgustó tanto, el haber sido engañado, el haber estado ahí trabajando como aprendiz, cuando en realidad quien lo tenía no era un maestro y él, por lo tanto, no era un aprendiz, a pesar de que había estado creyendo que sí. Esto le disgustó tanto que durante algún tiempo rehusó entrar en otra carpintería. No obstante, finalmente consiguió otro puesto de aprendiz, gracias a su madre. Perdió su empleo 9 meses más tarde, porque la firma quebró. Esto nos lleva a el último. Esa vida que nosotros tenemos construida, pero que la economía, la macroeconomía, nos destruye. Entonces se cansó de la carpintería. Su madre lo intentó todo, desde las palabras dulces y bondadosas hasta las palizas. Ese método que también es otra agresión que recibe del mundo. Para hacerle cambiar de idea, sin éxito alguno. Ya no tenía interés en aprender un oficio y al cabo de semanas de buscar trabajo volvió a ser comisionista, esta vez en una papelería. A las 6 semanas le expulsaron por negarse a cumplir una orden que le pareció ofensiva. Entonces se hizo cargo de él un pariente porque su madre no quería saber ya más de él. Dejó su hogar y se fue de Viena para aprender en una tornería, pero volvió a las 8 semanas. Anteriormente había pasado poco tiempo entre cada empleo, pero esta vez se quedó sin colocación durante medio año, por las circunstancias socioeconómicas. Me lo trajeron al fallar en su último puesto como corredor de mercería. Hay otro caso que refleja muy bien la época, que es un joven, es un niño, que hace una pequeña fortuna jugando en bolsa. Y se va por el mundo y se da al juego como es el juego de la bolsa, y al final acaba arruinándose, circunstancias socioeconómicas, y le acaba robando ropa y dinero a su madre. Es algo también muy de la época, porque claro, las circunstancias, nosotros somos en el mundo y las circunstancias son responsables de lo que nos pasa, a veces más que nosotros. Bueno, tenía señalado aquí otro... sí. Tenía señalado aquí otro pasaje y me extraña que la historia de una... Me parece que no lo he señalado, con lo cual, una de dos, o lo busco y lo leo, o directamente lo digo de memoria antes de seguir, porque es algo que quería... Claro, antes de pasarme a la 186, veré si puedo encontrar el pasaje sobre una paciente. Como vemos, él trata tanto a hombres como mujeres, a pesar de que su institución está segregada. Y es enemigo, sin embargo, de la segregación en educación en cuanto a docentes, porque a diferencia de Platón y a diferencia de Rabelais, él piensa que es perjudicial privar en la educación a los educandos de una presencia femenina. Pero, sin embargo, una de las primeras cosas que hace es segregar los grupos entre varones y mujeres,
así como entre quienes han completado sus estudios y quienes no, y